Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, amigos, porque parece que los dardos de Donald Trump apuntan hacia robarle a México un pequeño territorio, que es una de las pocas victorias que México ha logrado tener contra Estados Unidos. Es el único territorio que los Estados Unidos no nos pudieron robar. Y si la lógica y la sana crítica, como decimos los abogados en México, nos indican algo, es que los dardos de Trump están apostando justo allí. Miren, imagínense esto. Después de más de un siglo de tener estas discusiones, estas negociaciones, pues México logró recuperar un territorio que nos costó muchísimo trabajo ganarle esta batalla a los Estados Unidos. Un pequeño territorio, se llama Río Rico, en 1970. Bueno, este pequeño pedazo de tierra, que alguna vez estuvo en el limbo territorial por cambios en el cauce del Río Grande, que les voy a explicar en un momento, pues es el único territorio realmente que México le ha podido arrancar a los Estados Unidos de algo que nos pertenece, recuperar lo que siempre fue nuestro. El problema es que ahora que Donald Trump está de vuelta, vemos sus políticas expansionistas y miren, sobre todo vemos notas como esta que estaba yo leyendo hace rato, que digo, vale la pena analizar. Esta nota del New York Times, ya sabemos que el New York Times es un experto en propaganda de invasión. Siempre que el New York Times saca una cosa de estas, es el cuervo negro, el ave de mal agüero para una invasión, porque es una nota propagandista hecha para disfrazarse de periodismo barato. Bueno, esta nota se trata acerca de Canadá y de cómo Donald Trump quiere desconocer o revisar de nuevo las fronteras de Canadá porque no está de acuerdo en la distribución de los lagos, en la distribución del agua dulce. Recordemos que Canadá es el país con más agua dulce del mundo y es algo que, por cierto, necesita muchísimo Estados Unidos. Mágicamente resulta que ahora el New York Times apunta a una revisión de las fronteras de Canadá y Estados Unidos porque no está de acuerdo en esto. Y porque Donald Trump, entre otros de sus muy baratos argumentos, dice que cuando este tratado se llevó a cabo, Canadá no era un país independiente, sino que era parte de la corona británica. Al final de cuentas, Estados Unidos se quedó con su parte de territorio y Canadá se quedó con la misma. Eso a ti, que te tengas sin cuidado. El gran problema, amigos, es que si utilizamos, si extrapolamos esta misma lógica para el lado del territorio mexicano, yo ya sé para dónde apunta. Para que Donald Trump intente reclamar Río Rico y revertir este logro histórico de México y hacerse de más tierra y robarnos a sus dos vecinos un pedazo de tierra o territorio. Agua, lo que ustedes quieran. Al final estamos hablando de soberanía. Y ahora con Trump de vuelta en la Casa Blanca, pues todas sus declaraciones que está sacando de este tipo encienden mucho las alarmas, no solamente para Canadá, también para México. También para México porque hay que recordar que lo que hace ganar a Donald Trump es precisamente esa idea de expandir los territorios de los Estados Unidos, de expandir sus fronteras, de ese regreso imperialista, expansionista, de invadir territorios. Incluso él específicamente ha mencionado la anexión de Canadá como un estado más de los Estados Unidos, incluso lo pueden ustedes ver ahí, pero también ha apuntado a México. Había una entrevista de la NBC que a mí se me quedó muy grabado en donde Trump decía que estaba subsidiando a México con casi $300 mil millones. La platicamos incluso aquí. Y que no debería Estados Unidos subsidiar a México. No hay un subsidio de tal manera. Y entonces es cuando sale esta idea de Canadá, en la misma lógica de que si Estados Unidos subsidia a Canadá, pues entonces que lo convierta en un estado. No lo ha dicho de México, pero bajo la misma lógica, todo apunta a Río Rico. Incluso, déjenme recordarles que hay una reciente declaración que Donald Trump acaba de hacer en donde supuestamente un agente de la patrulla fronteriza fue atacado desde una isla que está en disputa territorial y que le llaman ya la isla Cartel.
y que es peligroso bajo esta retórica que siga bajo el control de México y entonces seguramente apunta esto para allá. La insistencia, amigos, la insistencia es cada vez más agresiva hacia este tema de la expansión territorial. Y eso sin mencionar lo de las órdenes ejecutivas. Ahí está lo del Golfo de México, por ejemplo, que ahora del lado de su territorio le dicen Golfo de América. ¿Qué es eso? Pues es una afrenta directa para nuestra soberanía mexicana. Afortunadamente, la presidenta de México pues ha salido a responder con mucha firmeza, pero eso no ha impedido que Google renombre el territorio mexicano al antojo de Donald Trump. Fíjense, Trump no ha mencionado específicamente Río Rico, pero si vemos su retórica expansionista, sus acciones recientes, la lógica con la que ahora está hablando de la posibilidad de robarle territorio a Canadá, porque esto se trata solamente de eso. Y si la historia nos está diciendo algo, amigos, es que siempre estos cambios en las fronteras surgen de este tipo de cosas, sobre todo cuando es el New York Times el ave de mal agüero. Y Río Rico, amigos, que ya había sido una disputa que pensamos que está superada, cuando Donald Trump habla nuevamente de la revisión de las fronteras, cuando habla de que no reconoce los límites territoriales de los Estados Unidos, pues eso para México implica una posibilidad enorme de que la administración de Trump esté apuntando para reclamar Río Rico, porque usualmente diríamos que eso es muy difícil, que es algo remoto, ¿no? Pero si no nos pidió un vale para el Golfo de México, ¿ustedes creen que se va a tentar el corazón con este pequeño gran logro que tuvo México sobre Estados Unidos? Por cierto, para entender un poco más cómo fue que México consiguió esta pequeña gran victoria contra los Estados Unidos en el único territorio, repito, que no nos pudieron robar, déjenme mostrarles un video que nosotros hicimos en su momento acerca de esto. ¿Sabías que existe un pequeño territorio que México logró arrebatarle a Estados Unidos? Aunque parezca increíble, a pesar de perder más de la mitad de nuestro territorio, hay una pequeña parte que sí pudimos recuperar de vuelta. Pero, ¿cómo es que nuestro país, que no pudo sostener más de la mitad de lo que nos fue robado, pudo ganarle ese pequeño territorio otra vez a Estados Unidos? Aunque fuera pequeño. ¿Fue por un error en los mapas? ¿Un descuido en las negociaciones del tratado? ¿O hubo un motivo oculto detrás de todo esto? Pues de eso vamos a hablar en este video, porque como dicen, el diablo está en los detalles. Y en este caso, esos detalles cambiaron las fronteras de dos naciones y dejaron una huella que todavía se puede ver incluso en la actualidad. Para comprender qué nos llevó a perder más de la mitad de nuestro territorio primero y que a su vez nos dejó la puerta abierta para que peleáramos de vuelta una pequeña parte, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, cuando Washington nos arrebató gran parte de lo que era nuestro solo para expandir más su propio territorio hacia el oeste. Como sabes, esto se le conoció en un principio como el famoso Destino Manifiesto, y este conflicto estalló en 1846 y duró hasta 1848, una guerra que dejó una herida que incluso hasta hoy nos sigue doliendo y que terminó con la famosa firma del infame Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este acuerdo, que en realidad no fue un acuerdo, fue una imposición, como ya lo hemos dicho en otros videos, al puro estilo de Don Vito Corleone, nos hicieron una oferta que no pudimos rechazar. Las tropas estadounidenses básicamente le dijeron al presidente de México, ya sean tus sesos o tu firma, algo va a estar en este documento. Y al final del día, con la firma de este tratado, no solo se marcó el fin del conflicto bélico, sino que también se marcó un cambio territorial muy drástico en nuestras fronteras. Más de la mitad del territorio de México pasó a manos de los Estados Unidos. Imagínate que de la noche a la mañana vimos cómo perdimos la mitad de todo lo que era nuestro. Bueno, pues fue así como Estados Unidos se hizo de lo que ahora son los estados de California, Texas, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona, aproximadamente la mitad de Nuevo México y una cuarta parte de Colorado, y una porción también de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En total, se calcula que los Estados Unidos adquirieron alrededor de 525,000 millas cuadradas de territorio solo con esto. Eso es más del doble del tamaño de España.
y México por su parte vio cómo su territorio se reducía drásticamente a menos de la mitad. Fue un día terrible para nuestra historia. Pero este tratado no solo fue tan polémico por la cantidad de tierra que nos robaron. Otro problema central fue la ambigüedad en la definición de las nuevas fronteras que íbamos a tener. Y es que el Tratado Guadalupe Hidalgo establecía que la nueva frontera entre México y Estados Unidos debía seguir el curso del Río Grande, también conocido como Río Bravo, desde su desembocadura en el Golfo de México hasta El Paso. Y desde allí se extendería hasta el Océano Pacífico. Grave error, porque la interpretación de este trazado dejó muchas preguntas abiertas. ¿En qué parte exactamente del paso? ¿Qué curso debía seguir el río hasta el Océano Pacífico? Y la pregunta del millón, ¿qué pasaría si el río cambiaba de curso? Porque, como tú sabes, el agua es caprichosa, siempre busca una salida. Y los ríos no son puntos estáticos. Pueden moverse y cambiar de curso por muchísimas razones. Por ejemplo, por la erosión del suelo, inundaciones, terremotos y por muchos fenómenos naturales. Entonces, ¿qué pasaría si el río Bravo cambiara su curso y fluyera en un lugar en donde anteriormente no lo hacía? ¿Cambiaría de dueño la tierra que ahora se encontraba del otro lado del río? Pues adivina qué. Esto no es un escenario hipotético. De hecho, ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la controversia del Chamizal, un tramo de tierra de 600 acres en la frontera entre Texas y Ciudad Juárez. Esto se convirtió en un punto de contención durante más de un siglo debido a los cambios en el curso del Río Grande. Esto llevó a una disputa territorial entre los dos países que duró desde 1864 hasta 1963, cuando finalmente se llegó a un acuerdo. ¿Y qué pasaría si una compañía estadounidense de irrigación hiciera literalmente una zanja y cambiara el curso del río a propósito? Tal vez te suena como algo muy tonto, pero de nuevo, adivina qué. Pues pasó. Y esa compañía fue la Compañía de Irrigación y Terrenos de California, que con la excusa de convertir el desierto árido del lado estadounidense en tierras cultivables, la CIC diseñó un plan que supuestamente requería la construcción de un sistema de irrigación a gran escala. Y es que al transformar esas tierras desérticas, con aguas mexicanas por cierto en tierras de cultivo, la compañía iba a poder vender esas tierras a un precio mucho más elevado. Así que para implementar ese plan, en 1901, la famosa CIC empezó a construir un canal gigantesco conocido como el Canal Álamo, que tenía el objetivo de desviar las aguas del río Colorado hacia las tierras desérticas. ¿Crees que en toda esta historia a la compañía no se le ocurrió que desviar el cauce del río cambiaría las fronteras? Bueno, pues precisamente aquí es donde las cosas se complican aún más, y es que el Canal del Álamo tenía un defecto de diseño enorme, intencional o no. Este canal no permitía controlar el flujo del agua, o sea, que no tenía compuertas. Y este detalle, aunque pueda parecer pequeño, tuvo implicaciones gigantescas. Lo que ocurrió, obviamente, es que durante los periodos fuertes de lluvias, cuando el río Colorado crecía, el canal se desbordaba e inundaba las mismas tierras de cultivo que se suponía que debía ayudar a irrigar. Y no estamos hablando de una pequeña cantidad de agua. Imagínate que según los datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, el río Colorado tiene un flujo medio anual de aproximadamente 22,000 millones de metros cúbicos. Para ponértelo en contexto, eso es casi 9 veces el volumen de agua que el río Tamisí transporta al mar en un año. Ahora, imagínate toda esa agua fluyendo hacia tierras de cultivo. Pero eso es lo menos en esta historia. ¿Recuerdas lo que te dije de la ambigüedad en la definición de las fronteras que mencionamos antes? Bueno, pues resulta que la construcción del Canal del Álamo agravó aún más este problema, porque el canal, al desviar el curso del río Colorado, terminó alterando las fronteras entre México y Estados Unidos. Eso sin mencionar aquí que el hecho de que una compañía estadounidense controlara el flujo de un río que formaba parte entre la frontera de dos países generó una serie de problemas y tensiones. Por ejemplo, la más básica, ¿tenía esta compañía estadounidense el derecho legal de alterar el curso del río? Dado que pues este formaba parte de la frontera entre los dos países. ¿Podía una empresa privada determinar solo por ella misma el flujo del agua?
y por lo tanto potencialmente alterar nuestras fronteras? Pues ese problema explotó en 1864, cuando una serie de inundaciones golpearon el área y terminaron por alterar permanentemente la dirección del río Bravo. Se dice que las inundaciones fueron tan grandes y violentas que cambiaron el curso del río de una manera significativa. El río, que hasta entonces fluía en una dirección claramente definida, se desvió, creando un nuevo canal, y ese nuevo canal tuvo implicaciones geopolíticas muy fuertes para nuestro país, porque con ese cambio de curso que México no provocó, por cierto, se formó este lugar llamado Río Rico, una porción de tierra que inicialmente estaba al norte del río, o sea, del lado estadounidense y por lo tanto en territorio estadounidense, y de repente, después de que se cambió el curso del río, esa misma porción de tierra estadounidense pasó a estar del lado de México. Así que Río Rico estaba en una especie de limbo territorial. Ya no era de Estados Unidos, pero tampoco era de México aparentemente. Ahora, tal vez puedas pensar que los dueños de esta compañía fueron demasiado tontos por haberle hecho perder a Estados Unidos un pequeño pedazo de tierra que estaba en el limbo y que ahora México podía reclamar porque ya estaba del lado nuestro. Pero créeme, de tontos no tuvieron un pelo. Resulta que en 1897, con la llegada de la compañía de cortadores de caña de Arizona, aprovecharon precisamente ese limbo territorial que hicieron y comenzaron a operar en Río Rico. ¿Para qué? Bueno, es que era un pequeño paraíso fiscal. Como la tierra no estaba bajo jurisdicción ni de Estados Unidos ni de México, la compañía pudo establecerse ahí sin pagar impuestos ni regulaciones de ningún tipo. Incluso pudieron en ese momento haber declarado a Río Rico como un país independiente si hubieran querido. Y ese fue apenas el comienzo. Durante los años de la prohibición en los Estados Unidos, este pequeño lugar se convirtió en el paraíso de impunidad para todos los grandes capos que buscaban evadir las leyes estadounidenses que prohibían básicamente la producción, la venta y el transporte de alcohol. Hablamos de la época de la prohibición, también conocida como la Ley Volstead, por la que Estados Unidos prohibía a través de su enmienda número 18 el consumo de alcohol. Pero del lado mexicano lo que nos sobraba era alcohol por montones, y esa diferencia en la política de alcohol entre los dos países creó una oportunidad para el contrabando y el comercio ilícito. Y qué mejor lugar para establecer una base de operaciones de contrabando que Río Rico, estratégicamente ubicada a propósito justo al sur de la frontera. Así que de pronto, este tranquilo pueblo se transformó en un pequeño Las Vegas, repleto de bares, clubes nocturnos y casinos que atraían a ciudadanos estadounidenses sedientos de alcohol. Pero Río Rico no solo se convirtió en un lugar de celebración y diversión, también se convirtió en un centro de operaciones para la delincuencia organizada estadounidense. Durante este periodo, la ciudad se convirtió en el territorio de las más infames mafias italianas que utilizaban a Río Rico como su base de operaciones para el contrabando de alcohol. Y no estamos hablando de pequeños contrabandistas, estamos hablando de organizaciones criminales a gran escala que, según los informes, sobornaban a los funcionarios locales y utilizaban una extensa red de informantes y contrabandistas para garantizar que sus cargamentos de alcohol llegarían a su destino final en Estados Unidos de una forma segura. Según algunas estimaciones, en el pico de la prohibición, para que tengas una idea, más del 90% del alcohol ilegal en Estados Unidos venía de México. Uno de los nombres más infames asociados con las operaciones en Río Rico es precisamente Al Capone, un gángster estadounidense que lideró un imperio criminal en Chicago durante varios años, durante los años de la prohibición. Hasta que finalmente la prohibición terminó y muchos años después México logró arrebatarle este pequeño territorio a Estados Unidos. En 1964, cuando los dos países llegaron a un acuerdo histórico, México pagaría a los Estados Unidos la suma de $208,000 y Río Rico se convertiría oficialmente en parte de México. Este evento marcó todo un hito en la historia porque es la única vez, de hecho, que México ha podido arrebatarle algún territorio a Estados Unidos. Pero esta historia no concluye así nada más, y es que aun cuando Estados Unidos había aceptado vender el territorio de Río Rico a México,
el Senado de los Estados Unidos no ratificó oficialmente ese tratado hasta 1977, 33 años después de que se había llegado a ese acuerdo. Imagínate vivir en un lugar por más de 3 décadas sin tener una nacionalidad, un pasaporte, nada, y que pagues por una tierra y 33 años después de que pagaste no te dan un título de propiedad. Pero ¿por qué el Senado de los Estados Unidos tardó tanto tiempo en ratificar ese tratado? Bueno, en parte se debió a la política interna de Estados Unidos. Muchos en el Senado estadounidense no estaban dispuestos a ratificar un tratado que le cediera un territorio, aunque fuese pequeño, a México. Y curiosamente no fue hasta 1970 cuando los residentes de Río Rico finalmente recibieron títulos de propiedad formal a su tierra por parte del gobierno mexicano. Hasta entonces, aunque eran de hecho mexicanos, muchos se encontraban en una especie de limbo legal en términos de la propiedad de su tierra, no sabían a quién pertenecían. En fin, la adquisición de Río Rico por parte de México podría verse como un acto de justicia histórica después de la enorme cantidad de territorio que nos robaron. Pero déjame preguntarte algo. Seguimos bajo esta misma regla, ¿eh? Nuestra frontera sigue siendo el río Bravo y créeme, esa no va a ser la única vez que esto pase. Entonces, ¿qué sucederá si el río Bravo vuelve a cambiar de curso? O si una parte se seca, ¿perderíamos o ganaríamos territorio? ¿O todo permanecería intacto? Déjamelo aquí en los comentarios, que a Alba y a mí nos encanta leer tu opinión. Te veo en el próximo video. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.